al Dios vivo y verdadero como una relación con Él según los términos que Él ha puesto. La adoración es una relación con el Señor según los términos que Él ha decidido por el cual nosotros adorarlo. Por esa razón, a veces nosotros pensamos en adoración como un tiempo de música. Nosotros muchas veces pensamos en el tiempo de adoración de la iglesia como un tiempo de música, donde cantamos y adoramos de manera individual. Incluso, a pesar de que yo lo hago, para que sepan que no es una crítica, en nuestra época se ha hecho aún más famoso el hecho de cerrar los ojos. ¿Por qué? Porque la adoración se vuelve un énfasis individual entre yo y Dios. Sin embargo, yo creo que si nosotros vemos la Biblia desde el Antiguo al Nuevo Testamento, los dos completos, nosotros vamos a ver un desarrollo del tema de la adoración un tanto distinto. En el Antiguo Testamento definitivamente hay un énfasis fuerte en que la adoración estaba atada al templo o al tabernáculo, a las ceremonias, a los cultos, ya sea de sacrificio, ya sea la fiesta de los tabernáculos, ya sea la Pascua. Esa fiesta y el templo indicaban fuertemente lo que era la adoración para los judíos. Mientras que cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento vemos un énfasis en adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y se vuelve un poco más general. Sin embargo, yo creo fielmente que la adoración en el Antiguo Testamento no estaba sujeta solamente al templo. Si nosotros vamos a los Salmos, y yo le puedo dar un ejemplo aquí, el Salmo 26:6. Él dice: con manos limpias e inocentes camino, Señor, en torno a tu altar, proclamando en voz alta tu alabanza y contando todas tus maravillas. Versículo 8 dice: Señor, yo amo la casa donde vives, el lugar donde reside tu gloria. Una y otra vez nosotros vemos al salmista diciendo: a ti te alabo, a ti clamo, a ti yo te alabo, a ti yo canto. Nosotros vemos en el Antiguo Testamento esa idea de una alabanza y una adoración personal, así como grupal. Sin embargo, cuando el pueblo de Israel desenfocaba esa adoración, a pesar de cumplir la ley, nosotros vemos que a Dios le importaba más la adoración que los mismos sacrificios. Oseas 6:6. Misericordia quiero y no sacrificio. ¿Por qué el Señor dice eso? Si el Señor le dice claramente, tienen que seguir la ley. Sin embargo, en Oseas 6:6 Dios le dice a ellos: misericordia quiero y no sacrificio. Porque resulta que el pueblo de Israel creyó que la adoración a Dios era simplemente: yo sacrifico, yo hago, y resolví, cumplí mi parte. Y Dios le decía: no, yo necesito un corazón. Y no de uno, no del sumo sacerdote, que es el que es más santo, porque es el que entra a la presencia de Dios. Dice: yo necesito ese corazón del pueblo completo. Por eso cuando nosotros vemos que en la adoración, a pesar de que en el Antiguo Testamento estaba atada muy fuertemente a sus cultos, a las ceremonias y al templo, nosotros vemos que eso era solamente posible porque Dios le había dado la forma de ser limpios y ser santos al pueblo de Israel por medio de los sacrificios. Si ustedes recuerdan, en Génesis, Adán y Eva tenían una relación perfecta con Dios. Se dice que Dios se paseaba en el huerto. Cuando Adán y Eva pecan, ¿qué sucede? Se esconden y luego Dios los expulsa. De ahí en adelante hay una pregunta que hay que responder: ¿cómo un Dios santo puede relacionarse con un pueblo pecador? No había respuesta. Dios se relaciona con Enoc y vemos que Enoc fue una persona conforme al corazón de Dios y caminó con Dios, pero no se nos dice qué eso significaba. Nosotros sabemos que es caminar a la luz de las Escrituras. Cuando nosotros vamos recorriendo las Escrituras, nosotros vamos viendo que Abraham pudo tener una relación con Dios y Abraham hacía sacrificio. Abraham tenía que reconocer la justicia de Dios y así de esa manera él fue justificado. Por eso nosotros vemos que ya cuando se instituye el tabernáculo, ese lugar de adoración estaba fuertemente atado a la forma en la que ellos podían ser santos y venir delante de él. Ok, eso está claro, ¿verdad? Entonces, en el Antiguo Testamento la adoración estaba atada a un lugar, el tabernáculo o el templo, por medios específicos, fiestas, cultos, etc.
Cuando pasamos al Nuevo Testamento hay un cambio. El Señor Jesucristo llega a la tierra y Él se presenta como el cumplimiento de todo lo que el templo representaba. Traten de ponerse en la mente de un israelita, porque para nosotros nos reunimos en una iglesia y sabemos que el edificio no es especial. Le llamamos templo, es donde nosotros nos sentimos como en casa muchas veces. Sin embargo, sabemos que si nos reunimos en otro edificio, seguimos siendo el mismo cuerpo, ¿verdad? Ok, los israelitas oraban mirando al templo. No importa dónde ellos estuvieran, ellos iban a mirar hacia donde el templo se suponía que estaba. Los israelitas entendían que si el templo era destruido, era el final del mundo. Nosotros vemos eso cuando el Señor Jesucristo dice, el templo va a ser destruido. Y dice, Señor, ¿cuándo será el fin del mundo y de estas cosas? Ellos entendían que eso era todo. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo se presenta como el cumplimiento de todo lo que el templo significaba. Es por eso que el Señor Jesucristo es llamado Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Lo que representaba el templo, la presencia de Dios en el pueblo, resulta que ya no es el templo, ya es un mejor templo, el Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo en Juan capítulo 4 se presenta a sí mismo como el objeto de la adoración. No hay otro que podemos adorar porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es la única manera en la que nosotros podemos adorar realmente a Dios. Él es el cumplimiento de las promesas. Él es el reemplazo de los cultos y fiestas. Ya no hay un lugar, ¿por qué? Porque ya Dios está con nosotros de manera personal. Él se hizo hombre. Ya no hay medios, porque Él es el medio. Y ya no hay un momento especial porque Él está con nosotros en todo momento, según Mateo 28. Por eso el Señor Jesucristo se vuelve el centro de nuestra adoración. Y yo creo que eso nosotros, la iglesia comienza a tenerlo claro, el grupo comienza a tenerlo claro. Uno dice, ok, el Señor es el centro de nuestra adoración. Bien. ¿Qué significa eso cuando nos reunimos como iglesia? Yo sé que algunos de ustedes, creo, si no la mayoría, estuvo en la clase o ayer o el martes. Y yo voy a hacer un poco de énfasis nuevamente en lo que yo decía. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, nosotros vemos el pueblo de Dios, el nuevo Israel, la iglesia, que se reúne y adora a Dios, tanto con alabanzas hacia Él como con la edificación a los santos, edificándonos unos a otros. Cada creyente es lleno del Espíritu Santo para vivir una vida santa como individuos que somos y al mismo tiempo para edificar y vivir una vida santa como pueblo que somos. Por eso nosotros en el Nuevo Testamento se refiere varias veces a la iglesia como el templo del Señor. El hecho de que como piedras vivas, Pedro se refiere a eso, como piedras vivas edificando una casa. Él está usando la imagen de templo, pero él se está refiriendo al cuerpo del Señor Jesucristo, la iglesia. Por eso la adoración implica que nosotros debemos vivir una vida consagrada a Dios de manera completa. La adoración comienza en nosotros, con Dios, en todo momento, en todo lugar. ¿Cómo adoramos? La Escritura tiene un montón de ejemplos. Por medio de la oración, agradecimiento, aliento, amor, edificación, exhortación, amonestación. Un montón de maneras en las cuales nosotros edificamos a otros, al mismo tiempo crecemos porque somos edificados por los hermanos. Y esa vida de adoración se vuelve un todo. No un momento particular en la semana, sino un día a día. Ahora, como yo decía al principio, nosotros debemos adorar a Dios de la forma que Él desea. Como Él ha dicho que Él quiere ser adorado. Nosotros sabemos por las Escrituras de que hay cosas que a Dios no le agradan en la adoración. Un ejemplo, ¿a alguien le viene un ejemplo? Un ejemplo en el Antiguo Testamento particular, donde alguien intentó adorarlo de una manera y a él no le gustó, porque no era conforme a su forma. Nadab y Abiú, cuando ofrecieron fuego extraño. Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño. Y dice, óyeme, qué grave el caso, o sea, simplemente un fuego extraño y Dios lo mató.
no era conforme a lo que él quería. Otro ejemplo. Saúl presentó sacrificio cuando el rey no podía presentarlo sino el profeta o el sacerdote, que en ese caso era Samuel. Le pongo otro caso, Éxodo. Aarón también. Aarón, cuando hizo el becerro de oro. Resulta que cuando Aarón le hace el becerro de oro, Aarón le dice, Israel, ese es su Dios. Él no dice sus dioses. Aarón no está hablando de dioses como lo de Egipto. Aarón está relacionando la imagen de ese becerro con Dios. Cuando Dios le había dicho, yo no quiero imagen. Dios expresa en su palabra una y otra vez que hay cosas específicas que Él desea. En el Nuevo Testamento nosotros vemos de la misma manera que Dios hay cosas que rechazaba. Por ejemplo, Dios, el Señor Jesucristo dice que Él rechazaba la adoración de los fariseos. Era una adoración falsa. Él rechazaba ese tipo de adoración. Dios le dice a la mujer samaritana cómo adorar a Dios, en espíritu y en verdad. Ya no hay un lugar, sino que Él va a ser adorado en cualquier lugar. De la misma manera, Pablo en 1 Corintios 14 comienza a hablar de un orden en el culto para adorar a Dios correctamente. Fíjense, mucha gente al día de hoy dice que Dios no dice cómo Él quiere ser adorado. Por lo tanto, nosotros podemos hacer cualquier cosa en el culto. Cuando nos reunimos como iglesia. Fíjense que yo no estoy hablando cuando estamos compartiendo entre nosotros, en su casa. Ustedes saben que resulta que aún en la interacción familiar hay cosas que como familia ustedes pueden hacer en su casa. Y es de lo más natural. Sin embargo, si ustedes lo hacen fuera de la casa, o puede ser malinterpretado o inapropiado. De la misma manera, Dios en el Nuevo Testamento comienza a dar unos parámetros de cosas que Él quiere que sucedan en su cuerpo cuando el cuerpo se reúne los domingos, o en ese caso el primer día de la semana. Esas cosas que son parte de elementos, los elementos que son parte de esa adoración incluyen los dones espirituales, la edificación, la exhortación, amonestación, el amor, la enseñanza de las escrituras, la lectura, el cantar, la predicación. Son cosas que se ven como parte de la iglesia que Dios aprueba y pide que su pueblo haga. Entre todos esos elementos, a lo largo de la historia siempre se han mencionado 5, que es leer las escrituras, predicar las escrituras, orar las escrituras, ver el evangelio a través de las ordenanzas. La iglesia está llamada a participar de la cena y del bautismo. Y por último, cantar las escrituras. Un ejemplo de eso, claro, es Efesios 5, 19. Si alguien puede leerlo, mientras yo busco otro. El otro no lo anoté, pero... Efesios 5, 19. El que lo tenga puede alcanzar a leer. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Wow, perdí el texto. El texto se indica casi idéntico en Colosenses 3:16. Dice que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza, instrúyanse, que aconséjense unos a otros con toda sabiduría, canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Fíjense el propósito de los cánticos, del cantar. Él le dice, instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría, y él ahora dice el medio, cantando salmos, himnos y cánticos espirituales. Entonces resulta que él termina enfocando el cántico al hablarnos, él termina enfocando y casi igualando el cantar himnos, salmos y cánticos espirituales con hablarnos los unos a los otros, para edificarnos y para exhortarnos. Eso es lo que Pablo presenta a lo que es el cántico. Dice, cuando uno entiende que nosotros estamos llamados a cantar con ese propósito, entonces ya yo comienzo a pensar que vamos a cantar. Fíjense, yo no he entrado en el tema del estilo musical, ni me quiero meter en ese tema. Ese tema es un pleito grande a través de la iglesia
por siglos. Al día de hoy ya la pregunta no era, ya muchas iglesias discuten es si la batería puede estar o no. Antes era del diablo. Y se lo digo en serio, antes era del diablo. Hay hermanos que creen eso. Y yo tengo hermanos cercanos que creen eso. En los 1800, ¿ustedes saben cuál era el diablo? El órgano. El órgano y cantar himnos. Cuando se introdujeron los himnos en los 1700, 1800. Algunos en los 1600, pero principalmente en esos 200 años. Cuando se incluyeron los himnos, eso era del diablo. Que había que cantar había que cantar literalmente lo que tú lees en las escrituras. O sea que por eso le digo, el pleito musical es viejo. Por eso yo les decía, yo creo que cada iglesia tiene una forma particular. Yo creo que eso va a cambiar de iglesia en iglesia. Sin embargo, hay una base que el Señor nos da. Si lo que nosotros cantamos no nos permite hablarnos los unos a los otros y llevarnos a Cristo, hay un problema. Hay un problema. ¿Por qué? Porque tú puedes tener la mejor intención del mundo, pero tú no estás cumpliendo el propósito por el cual lo haces. Si yo no cumplo el propósito, entonces no solamente nosotros como grupo de alabanza, ustedes como grupo de alabanza, sino la iglesia no está cumpliendo ese propósito. Ok, esa es la base, ¿verdad? Esa es la base. ¿Cómo se ve eso en la práctica? ¿Cómo ustedes creen que la iglesia, ustedes siendo guía, porque yo creo fielmente que el grupo de alabanza termina siendo la guía de la congregación para que cante, para que lo haga de una manera bien, no en desorden, sino ordenado? ¿Cómo ustedes pueden hacerlo? Puedo darle un ejemplo. Cantando canciones que estimulen eso. Van a haber canciones alegres. Y alguno de nosotros va a venir un domingo alegre, mientras el hermano de al lado no está alegre. Sin embargo, la canción va a ser alegre. Van a haber canciones tristes. Canciones que te recuerdan el sacrificio de Cristo en la cruz. Aunque aquella cruenta cruz, y tú la cantas y te salen las lágrimas. Sin embargo, cuando vamos a los salmos, nosotros vemos salmos felices, nosotros vemos salmos gozosos, nosotros vemos salmos tristes. Y cada uno de esos salmos nos ministra a nosotros dependiendo las circunstancias de nuestras vidas. Entonces, una manera en que nosotros llevamos a la congregación a cantar para edificarse mutuamente es con una variedad de cánticos, de tonos en el sentido de la emoción detrás. Definitivamente nosotros no queremos una adoración simplemente emocional, pero la adoración, la alabanza, transmite una emoción. Van a haber himnos. Hay un himno que se llama Tu pueblo jubiloso. La letra es hermosa, la música era lenta. A mí me encanta el himno, la música es lenta. Entonces la música parece de funeral y la letra es muy alegre. Entonces tú dices, ¿cómo yo llevo a la congregación a alabar a Dios y a hablarnos entre nosotros? Fíjense que cuando cada uno de nosotros canta, ya yo no estoy cantando a mí, ya yo no estoy cantando al Señor nada más. Yo estoy ministrando a mi hermano. Cuando yo canto que Dios es santo, 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 o yo digo, te exaltaré mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre, yo al mismo tiempo se lo estoy diciendo al hermano, se lo estoy diciendo al no creyente que está de visita. Cuando yo canto Sublime Gracia, yo estoy predicando el evangelio mientras yo estoy cantando. Sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. ¿Quién es infeliz? Yo. El impío que está al lado, ¿qué dice? Tú estás cantando el sublime gracia que un infeliz salvó. ¿Por qué tú eres infeliz? Déjame explicarte el pecado. Es más, deja que la canción termine, que tú vas a entender ahora, que la canción te lo explica. Hay canciones que lamentablemente un predicador le llama que son 7-11, 7-11, como la gasolinera. Dice, son 7 versos y se repiten 11 veces. Dice, hay un problema. Hay un salmo en las escrituras que repite la misma oración cientos de veces. Cientos no, decenas de veces. Sin embargo, ¿qué yo gano con la repetición si no hay un contenido para llevar al hermano al propósito de la alabanza y la adoración? Otra manera es haciendo que la congregación cante.
Lamentablemente hay muchas personas que ha hecho música muy buena, la que nosotros escuchamos y yo tengo y le puedo poner, y la escuchamos y la cantamos en el carro, en el vehículo, la cantamos en la casa, nos sirven de edificación tremenda, pero son horribles para cantar en grupo. Sea porque los tonos suben y bajan, sea porque es difícil seguir a la persona que canta, sea porque es difícil tocarla y que la congregación siga. Los músicos sabrán más que yo de eso, yo le puedo dar ejemplos. Pero hay canciones definitivamente que un solista debe cantar y una congregación es imposible que la cante. Tal vez la congregación no va a subir allá arriba ni va a bajar allá abajo. Entonces, ¿cómo eso? No, la pregunta no es esa, es una realidad. Eso no lleva a la congregación a alabar. Eso lleva a la congregación a un punto de, yo voy a mirar el grupo. Les voy a poner un ejemplo. Una iglesia que yo amo mucho en Santo Domingo tuvo un retiro de jóvenes, middle school and high school. Nosotros fuimos a ayudarlo. Y en un momento particular, cuando la alabanza recomenzaba, muy, muy alto el volumen, muy alto, tú no te escuchabas para nada. Por ahí yo le digo, comenzamos, yo no oigo el de al lado. El de al lado no me escucha. Mire, y por más mal que uno pueda cantar, y yo no canto bien, yo quiero edificar a mi hermano. Ya por ahí comenzamos, él no me escucha. Por el otro lado, la música era difícil de seguir. Pero fíjense lo que dijo el que dirige el grupo. Luego de cantar la misma estrofa como 6 veces, en una él dice, ahora para que se escuchen las voces. Y ellos dejaron de tocar los instrumentos. Y ahí las voces se escucharon. Oye, los caballitos se te ponen de punta. Escuchar 300 jóvenes cantar la misma canción, alabando al Señor. Y entonces, oye, qué interesante. Él admite que las voces no se escuchan. Y él tiene que parar de tocar la música, poner la canción un poco más lenta, porque esa canción en particular era muy rápida y difícil de seguir, para que las voces se escucharan. Y yo decía, wow. Eso significa que las primeras 6, 7 veces que nosotros cantamos ese corito, no era para nadie. Era para mí solo. Y dice, eso no es una alabanza congregacional que la Escritura nos enseña. Ni en el Antiguo Testamento, donde el pueblo de Israel debía alabar como grupo. Incluso en el pueblo de Israel, cuando ellos entraron a la tierra prometida, una de las cosas que Dios les dijo que ellos debían hacer era pararse en dos montes, y en el valle estaban los sacerdotes que leían la palabra del Señor. Ellos leían la bendición y este grupo decía amén. Luego este grupo leía la maldición y este grupo decía amén. ¿Por qué? Porque el Señor decía, ustedes tienen que entender que esto es una comunidad de pacto. Esto no es una salvación individual, donde ustedes van a estar solos. Encerrando todo. Yo no puedo decirle el estilo. Yo no puedo decirle exactamente qué canciones. Si es por preferencia, yo tengo una debilidad. Mi preferencia son los himnos. Me crié con ellos. Y le puedo ser honesto, me costó aprender a alabar al Señor y a edificar a la congregación con cánticos modernos. Porque hay muchos que son malos, pero hay muchos que son buenísimos. Hay muchos cánticos que son muy buenos. Recientemente estábamos escuchando el libro el CD de La Salvación es del Señor, que salió recientemente. Tremendo, ahí hay canciones increíbles. Hay Libertad, una canción tremenda y una canción nueva. Antes yo no podía, me daba lucha, sin embargo, yo aprendí la realidad, y todavía tengo que seguir aprendiéndola, de que diferentes estilos musicales pueden permitir una alabanza congregacional. Ahora yo sí les puedo decir algo. Uno, el propósito del grupo, si ustedes entienden que guiar a la congregación, va a ser guiar a la congregación una alabanza congregacional, a la luz de la Escritura. Y dos, van a haber formas que le van a permitir llevar a cabo ese propósito y no ser un obstáculo. Le di algunos, el volumen, el tipo de canción. Vuelvo y les digo, hay músicos que sabrán decirle más fácil si una canción es más propensa a la congregación o no. Pero si nosotros tenemos esa base
de que la alabanza debe ser congregacional y de que ustedes están guiando a la congregación a alabar a Cristo y a predicarnos y edificarnos mutuamente, tanto a creyentes como a no creyentes. Porque, paréntesis, recuérdense que lo que un impío vive en un concierto, ahora mismo lamentablemente lo están viviendo en una iglesia. ¿Qué vive el impío en un concierto? El impío va al concierto, a veces uno va a un concierto, y ya yo escuché al cantante, el concierto puede estar vacío, yo pagué mi taquilla, fui a verlo a él. ¿Sí o no? Aquí viene un cantante, y tú pagaste tu taquilla a ese cantante. No importa si está lleno, no importa si está vacío. Si tú dijiste, yo pagué mis $20, mis $20 yo le voy a sacar provecho. Fue a verlo a él. La gente puede cantar, la gente puede no cantar, tú fuiste a verlo a él. Eso es lo que el impío vive cuando va a un concierto. Ahora cuando el impío viene a la iglesia, eso es lo que él está viviendo. Él vino, le sale gratis, y él vino a un grupo a cantar. Ese no es el modelo eclesiástico, ese no es el modelo de las escrituras. Por eso vuelvo y le doy el ánimo, uno de la base del trabajo y el ministerio que Dios les ha concedido participar. A veces no es fácil porque lamentablemente la congregación no es agradecida como en muchos otros ministerios. A veces nosotros mismos nos somos agradecidos de que alguien está allá arriba y toma un día a la semana para practicar, a veces 2, a veces tienen que practicar en la casa. La congregación a veces no es agradecida por eso. Pero si la base es que nosotros podamos alabar a Dios y edificarnos mutuamente, el Señor nos va a traer recompensa. Y la congregación va a aprender a hacer eso. Al punto de que ustedes se van a dar cuenta de la diferencia. Cuando ustedes dicen, estamos guiando, y tú dices, ven acá, pero yo oigo más la congregación antes que yo mismo. Y dice, pues mira, la congregación tú la estás guiando como debe ser. Haciendo tu trabajo. Haciendo tu trabajo. Por eso al final, alabar a Dios y adorarlo como Él desea, de la manera que Él desea, para cumplir el propósito que Él desea. Si ese es el trabajo de ustedes y el Señor le ha concedido eso, de verdad que los animo, admiro eso. Yo no toco ningún instrumento, lamentablemente. Siempre quise aprenderlo y nunca me dieron la oportunidad. Ni canto. Sin embargo, he podido participar de iglesias donde no hay cántico congregacional y donde hay cántico congregacional. Y la diferencia es del cielo a la tierra. Y no es porque una iglesia sea más santa que la otra. Es simplemente el pueblo de Dios sabe que se reunió a cantar para Dios y para el que está al lado. Al principio tal vez sea lento, porque al principio van a haber canciones que la iglesia no se sepa. Sin embargo, una vez la iglesia se la aprende y la iglesia sigue siendo guiada por lo que ustedes hacen, es un carro que corre solo. Es de verdad mi deseo que el Señor pueda concederle ver eso, que Él les dé ánimo, que Él les dé aliento. Yo vuelvo y le digo, yo sé que no es fácil. Que Él sea que le dé ánimo, aliento, y que Él pueda darles una vida de adoración constante tanto en sus casas como en la iglesia, y que así mismo eso se refleje y que la iglesia pueda apreciarlo y pueda ser guiada por ustedes a adorar y edificarse mutuamente. Ese es mi deseo. Amén. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quisiera traer con respecto a lo que trajo nuestro hermano Abraham? Pues el grupo de alabanza de aquí pues, ha estado en una transición de dejar cánticos más enfocados en lo que viene siendo el hombre y más enfocados en la adoración a Dios. Y estamos yendo paso a paso y ha sido, podemos decir, un poco costoso tratar de agarrar nuevas alabanzas, pero con la gracia de Dios hemos hecho la transición y con la ayuda de los pastores también estamos creciendo bastante en las alabanzas que estamos cantando. Que estamos tratando de enfocarnos en ese aspecto más congregacional y poder llevar al cuerpo de Cristo a adorarlo. Gloria al Señor. De verdad que bueno, me alegra escuchar eso. Lo único que puedo decirte es que van a haber canciones que van a hacer énfasis en el hombre, en el sentido de la percepción del hombre, y yo creo que es correcto. Yo creo que no es incorrecto. Yo creo que lamentablemente la distorsión que ha habido en nuestros tiempos es que hay canciones que solamente hacen eso. Si tú te vas a los himnos de antes, hay himnos que es simplemente
que habla de la percepción del hombre hacia Dios. Hay salmos que son así. Sin embargo, aún esos salmos y aún esos himnos exaltan la persona de Dios. O sea que tú vas a tener coros como te exaltaré mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Una percepción del hombre. Te exaltaré mi Dios, mi Rey. Sin embargo, está dando las razones. Tú estás haciendo un compromiso delante del Señor. Tú le estás recordando al de al lado. Vamos a exaltar y alabar al Señor. Mayormente cuando vienen canciones como cuando levanto mis manos comienzo a sentir una unción que me hace, entonces el centro sí. es el que yo siento, el sentimiento individualista más que la adoración congregacional que exalta la gloria de Dios. Entonces ese tipo de canciones son las que son un poquito más peligrosas porque se centran en el sentimiento del yo. ¿Qué tipo de parámetros utilizan tanto en Capitol como en IBCJ a la hora de... ¿Conoces un poquito sobre eso en la hora de la elección de canciones y demás? No? La predicación de verdades, un contenido fuerte, no en el sentido de que tiene que ser una teología sistemática. Y tú ves que él te está narrando y te dice, el Señor justificó mis pecados, me declaró inocente por esta y esta razón. Y eso implica... No, definitivamente que no, sino que sean verdades y que tengan un peso en el corazón. En una época de la iglesia surgió un conflicto de herejía y la verdad de las escrituras. Resulta que el grupo de la herejía estaba creciendo más que aquellos que creían la sana doctrina. Conflicto arriano, la Trinidad y la deidad del Señor Jesucristo. Pues resulta que uno de los padres de la iglesia se dio cuenta por qué eso estaba sucediendo. Y era caminando, él se dio cuenta que un niño estaba cantando una canción que menospreciaba la deidad del Señor Jesucristo. Los arrianos o los herejes usaron la música para llegar hasta los niños. Y ellos cantaban teología. La teología que cantaban era herejía. Por lo tanto, lo que los niños terminaron cantando fue un evangelio que no lo llevaba a la salvación, sino a la condenación. Esa verdad, el padre de la iglesia se dieron cuenta y escribieron canciones para atrás, o sea, como respuesta. Pero yo creo que al día de hoy eso es un ejemplo. Cuando nosotros cantamos hay una teología detrás. Entonces, si es solamente percepción humana, solamente eso, y cómo yo me siento y cómo yo me siento, le seguimos alimentando lo que ya la cultura le alimenta, ¿el qué? El ego. Y oye, una tarjeta de crédito, tú compras lo que tú quieras. Sueña y mira, nosotros te damos el préstamo que tú necesitas. Y la felicidad que tú tienes es lo más importante. Nosotros estábamos en el templo... todos los días. Every day is right. Every day is right. Nosotros estábamos viendo cuando fuimos de visita al edificio mormón, la película era el evangelio te hace feliz. Y te hace feliz. Y la felicidad la encontré en el evangelio. Y la felicidad... ¿Qué es el evangelio? No te lo dicen. Pero la felicidad es lo que me importa. El Señor quiere que tú seas feliz. Sí, el pecado es malo, pero Él quiere que tú seas feliz. Entonces, cuando tú tienes ese ego alimentándose, y tú, y yo, y tú llegas a la iglesia y el cántico nada más dice yo, y tú dices, ven acá, ¿dónde está Dios? Hay una realidad. Dios nos humilla. Cuando yo canto Sublime Gracia tiene letras donde dice, tú reconoces que tú eres un infeliz. Tú reconoces que tú eras pecador. En inglés utiliza la palabra wretched, que es la palabra literalmente como corrupto. Corrupto, o sea, wretched sinner, o sea, tú eres un pecador corrupto. Eso es lo que la canción está admitiendo. Depravado, más fuerte todavía. Creo que más pegado sea wretched. O sea, cuando tú comienzas a ver incluso los salmos, son verdades a veces. Yo no sé si a usted le ha pasado cuando leen los salmos, a veces que tú dices, ven acá, yo no me identifico con el salmista. Oye, qué bueno alabar tu nombre, yo prefiero un día en tu satro que 1000 años fuera de ellos. Y tú a veces dices, yo no quiero venir a la iglesia. Y este tipo está diciendo, prefiero un día en el templo que 1000 fuera de ellos. Y dice, es que es una letra fuerte, una letra que confronta. Entonces va a haber un proceso de filtro donde van a haber coros e himnos, porque los himnos, acuérdate que los himnos
En la historia de la iglesia nosotros hemos recibido los himnos buenos, que sobrevivieron el tiempo, pero en la historia de la iglesia hay himnos malos. Malo, cuando yo le digo himno malo, es que tú dices, oye, un corito de Hillsong es 1000 veces mejor que eso. Y lo escribieron hace 300 años, no porque lo escribieron hace 300 años, bueno. Fue que la iglesia pasó por un tiempo de filtro. Y decía, es que eso no es cierto. ¿Cómo tú estás cantando eso? Eso no es cierto. ¿Cómo tú estás cantando eso? Eso no me habla de ti, eso no habla del Señor, ni ningún atributo. Ni siquiera te lleva a Cristo, sino a ti, lo que tú eres. En realidad lo que no eres, porque no eres nada de eso, pero... Yo tengo un conflicto en el tema de la adoración, y ya hace bastante tiempo ahora. ¿Qué hacer con canciones que quizás son bíblicas, pero de los cantantes que vienen, tú conoces su reputación, no es tan bíblica? Su apostasía. Su apostasía y su testimonio que uno conoce, ¿verdad? En el ámbito musical. ¿Qué hacer con esas canciones? ¿Seguir cantándolas? Porque a mí me entra conflicto cuando cantamos canciones de tipos que yo sé su vida. Pero que tienen verdades bíblicas. Y que tienen verdades bíblicas. Y de repente, híjole, yo sé dónde viene, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacer en ese caso? Que yo sé, podemos sacar el tema de David, ¿verdad? Que pecó, que mató a Urías y adulteró con Betsabé y escribía salmos. Pero ¿dónde está el balance ahí? ¿Tú qué crees? Personalmente creo que viene una realidad de tanto el testimonio delante de la iglesia y los visitantes. Y al mismo tiempo el Señor utiliza impíos para decir verdades. Entonces ahí el balance va a venir yo no te puedo dar la respuesta final. La respuesta final va a terminar siendo como grupo, a qué posición llegan, o el liderazgo, o el grupo en sí. En una de las iglesias que yo tuve lo decidían los pastores, en la otra el grupo de alabanza junto a los pastores juntos lo decidían. Pero hay uno que nosotros cantamos y ellos algunos se apartaron de lo que cantaban. Lo que pasa es que como no son recientes, ni nadie los conoce, no hay un conflicto. Entonces yo creo que ahí entra un asunto de prudencia y sabiduría. ¿De conciencia también puede ser? Porque, por ejemplo, hay canciones, y voy a dar nombre porque me crié, imagínate, eso fue lo que mi director en el colegio ponía. Ella ponía Marcos Witt. Y las primeras canciones de Marcos Witt, había muchas buenas canciones de Marcos Witt. No puedo decir muchas, me sé algunas, que son buenas canciones. Sin embargo, el tipo se apartó al Evangelio de la Prosperidad de manera horrible. Ahora sus canciones son un desastre, yo no recomendaría en lo más mínimo. Sin embargo, un asunto de prudencia, bueno, ¿tú crees que la mayoría de las personas en tu congregación vayan a relacionar que nosotros cantamos esta canción? ¿Significa que estamos aprobando Marcos Witt? Yo creo que eso va muy de la mano con la predicación. Es la predicación bíblica de que a la iglesia le puede enseñar claramente de que aunque nosotros cantamos esta canción de este artista, nosotros no validamos su vida. Capitol en ese sentido podía elegir una canción donde venía de una persona, tal vez no contemporánea porque no había mucho, pero la predicación era tan fuertemente expositiva, con verdades fuertes de las escrituras, y la mayoría de las canciones eran contenido fuerte, que esa canción, aún el visitante sabía que ellos no están apoyando el loco que ahora es Evangelio de la Prosperidad. Entonces el balance yo creo que es un aspecto de prudencia, conociendo el contexto. Tal vez te va a tocar un grupo de personas que escuchaba Marcos Witt, Marcos Montero, Jesús Adrián Romero, y te dirán, bueno, ya yo no lo escucho, y esa es la mayoría de tu congregación. Tal vez tú lo pienses 2 veces antes de usar una canción de ellos, aunque sea una canción buena. O tal vez te toque un grupo que viene de iglesia católica y no tiene la menor idea de quiénes son esos cantantes cristianos. Bueno, ahora los católicos. Ahora sí, ahora es un problema, los católicos también la cantan. Ya conocen a todos. Conocen a todos los muchachos. Pero vuelvo y te digo, yo creo que es un aspecto de prudencia, de tomar en cuenta el contexto. Sí, porque puede ser también,
si a alguien le hace mal, yo no quiero cantar esa canción y los otros están de acuerdo y yo me siento mal cantando esa canción, o sea, Claro. que como es de edificación para uno, ¿verdad? Que Y tiene- más si el que la canta, que está dirigiendo, Ajá. no se siente cómodo, Claro. pues no la cante. Ahí. Bueno, la canta. Porque si no te sientes cómodo en eso, como grupo, Claro. No, Tiene que claro, haber un acuerdo pero, ahí. pero acuérdate, hay un aspecto real, al momento del cántico congregacional, nosotros matamos el yo y nuestra preferencia al momento de entrar a la iglesia. Te pongo un ejemplo personal. Yo amo los himnos. Y le voy a ser honesto, la alabanza con batería, guitarra, bajo y un poco movida, a mí me da lucha seguirla. No porque no me guste, no me crié con eso. Ustedes me dan a mí a elegir cualquier día, elijo yo un piano y un violín o un piano solamente. Ya. Yo soy minoría aún en mi generación. No solamente de minoría en mi generación, en generaciones más arriba, aún en la de mis padres yo soy minoría. Que aún prefieren al día de hoy algo más, un poco más, y digo movidos en el sentido de más instrumentación. Si yo impongo mi preferencia, no, es un piano que va. Un piano y ahí se acabó. La realidad es que cuando yo entro a la iglesia, yo entro aquí a Roca el domingo pasado, yo mato mi preferencia. ¿Cómo alabo esta congregación? Yo voy a seguir lo que la congregación hace. Entonces va a haber un momento donde yo no me sienta cómodo con un himno. Y no por asunto de, si es asunto de pecado, yo lo entiendo perfectamente. O tal vez personalmente yo diga, oye, yo no quiero cantar una canción de Jesús Adrián Romero. Claro. Pero la congregación no ve problema. Y la canción es bíblica. Si eso te afecta de conciencia y te hace pecar, ¿no? De todas maneras, calla. Porque nosotros no queremos hacer pecar al otro con su conciencia. Pero si no un aspecto de conciencia y de preferencia, entonces yo ahí animo al grupo y aún a la congregación animaría yo a decirle, mira, somos 100 gente, hay 100 preferencias, hay 100 mundos juntos. Okay, ¿dónde hay un punto medio donde nosotros podemos encontrarnos y decir, ok, yo puedo sacrificarme y al mismo tiempo alabar con ustedes? Mi iglesia, donde yo me crié, era nada más piano y violín. En los 20 años que yo estuve ahí, pasó de piano a violín y ahora tenemos percusión, flauta, violín, guitarra, bajo, otro teclado y un coro que se para a cantar. Ya no hay batería todavía. La percusión, pero no una batería como tal, pero es percusión, es batería. Yo les digo percusión, pero es batería. Paso a eso, de un piano y un violín, para que resulta cuando yo me mudo y voy a la otra iglesia, yo llego y nada más hay una guitarra y un piano. No solamente eso, sino que adoran más lento que lo que mi iglesia hacía en los 90, cuando nada más era el piano y el violín. Entonces ya hay, tuve un carro a 100 y ahora te bajaron, y ahora tú vas a 20 otra vez y tú dices, espera, te vamos acostumbrando. Entonces, por eso les digo, cada iglesia tiene una manera particular y el que venga y se hace miembro, conscientemente debe sacrificar su preferencia, no crear división por eso. Sino como congregación llegamos a este punto, vamos a hacerlo así. Que va a cambiar con el tiempo, ¿por qué? Porque en un momento no va a haber guitarra. Dios no lo quiera, pero si no hay guitarra, ¿qué vamos a hacer? No, ya no vamos a alabar, señores, no hay guitarra. Lo importante son las voces primero. No, que no hay piano. No importa. El grupo ahora busca la manera de guiarse en el piano. Pero aquí hay 5 hermanos que tocan el violín, el cello y la flauta. Y ellos están dispuestos a hacer parte. No, que ya estamos completos, no lo necesitamos. No, al revés, tú dices, espérate, vamos a usar los hermanos. La música va a variar con el tiempo. Pero si el principio se mantiene, la variación no va a afectar el mensaje ni el propósito. Por eso yo les decía, miren, yo no les voy a decir cómo. Eso va a ser algo que ustedes como grupo, junto al pastor o a los pastores de liderazgo, van a llegar a una conclusión. Pero si ustedes siempre recuerdan la base, va a haber momentos donde ustedes se van a librar de amargura y se van a librar de tristeza y frustraciones. Porque a veces, en mi caso, como yo me he tenido que librar de amargura y frustraciones, porque a veces yo digo, ay, más himno. Yo sí me veo en una congregación que canta pocos himnos ahora mismo. Pero si yo me paso en que más himno, yo saco una raíz de amargura que al final no perdono a nadie. Y el único que sufre soy yo porque yo tan contento. Y otro hermano, que eran parte de mi congregación, decía, ay, más cántico moderno, este himno tan lento. Dice,
Pero si nada más pensaban en eso, entonces se quedaban amargura, y comienza a tirar raíces. Al final tienen un árbol ahí montado. Para tú sacar ese árbol, es difícil. Entonces, recordando esa idea de, alabar a Dios, edificar a los hermanos, edificar a los santos, aún predicarle el evangelio al impío que está sentado ahí, de la manera que nosotros hemos decidido hacerlo y que entendemos que glorifica al Señor, pues vamos a hacerlo así. Aun cuando un día diga, no es mi preferencia, pero la iglesia decidió así, vamos a hacerlo. ¿Quién decide los himnos allá en Capitol, en las iglesias? ¿Quién saca los himnos de la semana? ¿Cómo lo hacen? Es difícil tú tomar eso como modelo porque ellos son varios pastores. Ellos se reúnen, ellos tienen una persona que se encarga de la elección de himnos o la elección de los cánticos que van a ver, y luego eso pasa por el filtro de los pastores que dicen para tratar de que vaya acorde al tema de la predicación de cada domingo. Entonces tú no quieres cantar de la santidad, siempre es bueno cantar de la santidad, pero por ponerte un ejemplo, el sermón 2 Corintios, que voy a predicar esta semana, 2 Corintios 5:21, se concentra en la justificación. Tú puedes cantar la santificación, pero si tú enfatizas la justificación por medio del cántico, es como un martillo que le está dando a la gente, el mismo martillo. Arrancaste con la oración, después seguiste con los cánticos y le diste el final con el sermón. Entonces ellos tratan de coordinar para que se grabe la verdad aún más en la persona. Eso no significa que no vamos a cantar nada fuera de la justificación, no, sí. Pero con énfasis. Tú tratas de guiar a la congregación. El punto de ellos siempre fue, yo quiero que la persona que venga a la iglesia escuche el evangelio de principio a fin. Ustedes, o le pasó tal vez a ustedes como no creyentes en ese momento, o ustedes han visto personas que llegan solamente a la prédica, o personas que se la pasan en la alabanza bien animado y cuando llega a la prédica hacen así, se desconectan. Yo quiero que la persona cuando entre lo haga el evangelio de principio a fin. La prédica no ha llegado y ya le escuchó el evangelio en la oración, el perdón de pecados, la confianza en el Señor Jesucristo y por medio de los cánticos. Tengo amigos míos que te dicen, mira, ¿por qué tú cantas eso? Pero eso a mí me preocupa, cuando un católico, un evangélico está cantando la misma canción sin problema. Va a haber canciones que sí, pero todas. Dice, espérate, que tú crees una salvación por obra. Y Sublime Gracia te está tratando como un depravado. Y sigo poniendo el tema de Sublime Gracia, porque es un himno que muchos conocen. Te está poniendo como un depravado, que tú no pudiste hacer nada. Ni a un salvo tú puedes hacer algo. Es una gracia que está por encima de lo natural. Entonces, ese himno confronta y enseña el evangelio. Solamente un himno. Imagínense que ustedes cantan 3, 4, luego del sermón cantan otros. El que vino, lo único que escuchó fue el evangelio. O sea que... Excelente. No quiero ya cogerle más tiempo porque sé que tienen que practicar. Disculpen que se extendí un poquito más. La próxima vez cuando lleguen un poco tarde, traigan 2 pizzas. Que sea una buena justificación. Patol. El domingo cantamos entonces remolineando. Patol le debe 2 pizzas a los hermanos. Eso.